Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero de todo, muchas gracias por asistir a este webinar de laserterapia de alta potencia y ondas de choque radiales en fisioterapia avanzada. Ya tenemos aquí con nosotros a Ignacio da Rosa. Y pues Ignacio, todo tuyo. Esperamos que lo disfrutéis. Y nada, hasta dentro de un rato. Los que tengáis preguntas durante la presentación, podéis dejarlas en el chat y al final de la sesión, pues Ignacio irá contestando todas las que pueda. Pues muchísimas gracias, Jordi, por la invitación. Muchísimas gracias a Enovis por la organización de este tipo de eventos. Y es un placer para mí pues, poder estar aquí compartiendo con compañeros fisioterapeutas. Vamos a compartir la presentación ya ahora enseguida. Aquí estamos. Y nada, como bien ha dicho Jordi, pues la idea en la sesión de hoy es, pues me han dado la oportunidad de poder ¿no? explicar sobre algo con lo que venimos trabajando nosotros en la clínica desde hace tiempo, que es en la combinación del láser con las ondas de choque, sobre todo las radiales, ¿no? Pero esto viene desde el punto de partida de comprender un poquito el funcionamiento del sistema nervioso, de cómo el cerebro interpreta las señales tanto motoras como sensitivas y cómo entendemos, ¿no?, los tejidos blandos para optimizar esa integración de las diferentes modalidades terapéuticas. Primero de todo, pues dejarme presentarme un poco. Soy fisioterapeuta, también graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tengo un background, ¿no?, sobre todo en fisiología y en temas asociados al mundo del deporte, el entrenamiento. Actualmente soy el vicepresidente de la Asociación Española de Fisioterapia del Deporte y pues sobre todo he tenido la suerte de poder trabajar con triatletas, atletas, nadadores, pero también pues varios tenistas y futbolistas, ¿no? Tengo la suerte de poder colaborar con varias empresas del sector, tanto del mundo del deporte como de la salud, y colaboro en algunas universidades españolas como la de Navarra, la Camilo José Cela o el máster del Barça de la Ramón Llull de Blanquerna. Vamos a ir con la presentación, ¿no?, de cómo combinar estas dos tecnologías dentro de lo que sería la terapia que nosotros hacemos como fisioterapeutas para ver esos resultados, ¿no? Entonces, en estos contenidos sí que vamos a hablar también alguna cosita de la onda de choque focal, sobre todo cómo establecemos diferencias y ver también cómo puede combinar. Sobre todo, ¿no?, algunos abordajes clínicos en la parte final para ver esa integración y esa propuesta de tratamiento, cómo sería y metodológicamente cómo lo planteamos, y sobre todo desde el punto de vista del análisis de la respuesta a los tejidos blandos y el sistema nervioso a los diferentes tratamientos, ¿no? Porque lo primero de todo es, oye, ¿por qué combinar las ondas de choque con el láser, ¿no?, en este enfoque de diferentes dispositivos? Pues fijaros, cuando nosotros estamos trabajando con el láser, el efecto biológico que realizamos sobre el tejido se conoce como fotomiolación, es decir, de la energía de la luz que podemos incidir sobre el metabolismo de los tejidos en la célula, pero a partir de ese desencadenante químico. Pero en cambio, con las ondas de choque, lo que tenemos es un proceso de mecanotransducción, ¿no? Con lo cual son efectos fisiológicos que creamos en el cuerpo, que son vías celulares paralelas que no interaccionan negativamente entre ellas, como sí podrían ser diferentes campos electromagnéticos, ¿no? Con lo cual, aquí por una parte, y por la otra parte, que es que ahora cuando empecemos a analizar un poquito cómo funciona el cuerpo humano desde el punto de vista nervioso, sensitivo, motor y lo que conocemos hoy en día sobre tejidos blandos, veremos que la aplicación primero del láser a continuación de las ondas de choque, no solo para tratar el punto de dolor, ¿no?, que es como el principal motivo de consulta de nuestros pacientes, sino el cómo reestructurar y cómo mejorar todo el tejido asociado a esa patología, es algo que combina muy bien por esa mejora de las propiedades viscoelásticas que os pongo en esta slide, porque también funciona muy bien como optimización del alivio del dolor, que es, ¿no?, algo principal por lo que vienen los pacientes a visitarnos a consulta, porque les duele algo, y evidentemente porque estamos optimizando la recuperación, la funcionalidad de nuestros deportistas o de cualquier tipo de patología musculoesquelética. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues fijaros, básicamente, hoy en día lo que sería la evolución de la tecnología y las nuevas técnicas de fisioterapia es integrando lo que sería
terapia manual, ejercicio terapéutico, sin el cual no somos capaces de generar, ¿no?, adaptaciones en el tejido, pero la tecnología bien aplicada tiene un rol muy importante, porque no podemos generar estos cambios biológicos en los tejidos solo con terapia manual y ejercicio terapéutico. Y ahí es donde entra la alta tecnología que, aplicada con criterio, pues nos hace tener estos buenos resultados que veníamos diciendo. Entonces, vamos a entender un poquito más el cuerpo humano, ¿no? De manera simple, por los timings en los que se hablan en un webinar, pero básicamente nosotros tenemos a nivel de la piel los diferentes tejidos subcutáneos, todos los mecanorreceptores, donde van a recibir, ¿no?, un estímulo que entendemos nociceptor, que es el que luego vamos a hablar que es de dolor, que se transmite a través de la señal nerviosa, llega al cerebro y allí se interpreta. Por eso se dice que pain is in the brain, ¿no? Pero realmente donde hay todo ese mecanismo como tal, tenemos tanto a nivel de la piel y los tejidos subcutáneos, podemos afectar en ese dolor también en el propio recorrido y recordar que a nivel del sistema nervioso central es donde se modula, ¿no? Es el que realmente dirige tanto lo que sería la respuesta motora como sensitiva. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros tenemos una patología, como puede ser aquí un manguito rotador, todas las aferencias, ¿no?, todas las informaciones de su vida vienen alteradas por esa propia patología y porque hay ahí toda una serie de cambios que hacen que la respuesta del cuerpo sea de dolor y que además pues hay unas alteraciones en cuanto al control motor, inhibiciones musculares, etc. Lo que está claro es que todos nosotros de alguna manera necesitamos repasar este camino para entender luego qué es lo que está pasando en las diferentes vías y cómo podemos incidir sobre la funcionalidad de esa patología. ¿Y por qué digo esto? Porque si entramos un poquito más en esta revisión, hay que tener en cuenta que el cerebro básicamente se divide en dos partes, en una parte más sensorial y una parte más motora. La información viene por debajo, ¿no?, donde se integra en el cerebelo. Primero es filtrada por todo el lóbulo occipital con la integración de la visión y el mapa sensorial en el lóbulo parietal y finalmente va a la parte frontal donde tenemos la función ejecutiva, todo el tema de decisión y todo el control voluntario del movimiento. Con lo cual, toda esta información que estamos mostrando aquí, primero va a ser filtrada en el área posterior y finalmente va al área anterior donde tenemos esa respuesta motora. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier alteración motora que podamos tener está filtrada primero por los sistemas sensitivos. Y el gran olvidado de la patología musculoesquelética en general es el sistema nervioso, porque estamos acostumbrados por históricamente, ¿no?, de dónde viene la fisioterapia a, oye, tengo tal patología en el hombro, vemos que estructuralmente hay un déficit o hay una alteración de esa estructura, con lo cual, pues, hay que resolver esa estructura, ¿no? Y hay que solo pensar en la biología de ese tendón, etc. No. Hoy en día, en fisioterapia moderna, siempre en cualquier tipo de patología musculoesquelética, ¿no?, que es mi especialidad de alguna manera, siempre tenemos que tener en cuenta el rol del sistema nervioso, porque es al final el que maneja toda la respuesta sensitiva y motora, cómo esa estructura está dentro de la globalidad del cuerpo, con lo cual la interacción de los tejidos blandos y la fascia que va a estar envolviendo esa disfunción, ¿no?, del hombro, por poner el ejemplo que hemos puesto ahora, va a tener un rol fundamental y evidentemente si tenemos un tendón, una inserción degenerada, pues vamos a tener que hacer algo en ella, ¿no? ¿Pero por qué digo esto? Porque desde la época de Descartes, que la medicina se ha hiperespecializado, se ha ido todo, ¿no?, cada vez más compartimentando y nosotros en la fisioterapia de manera general hasta hace unos pocos años se ven estudiando el cuerpo humano muy compartimentado. Sistema nervioso, los huesos, los tendones, los músculos, cuando luego vemos que la realidad, cuando tenemos un cuerpo fresh, ¿no?, hidratado, es que todos los tejidos están totalmente unidos entre ellos y va siendo algo más parecido a esto, ¿no?, donde tenemos la piel, la grasa, la fascia superficial, grasa más trabecularizada, la fascia más densa que recubre absolutamente todos los paquetes musculares, vasculares, nerviosos y que sabemos hoy en día por la histología de los tejidos
que hay zonas del cuerpo donde el tejido conjuntivo, la fascia, está 7 veces más inervada que cualquier otro sitio del cuerpo humano y es el principal responsable de los mecanismos de mecanotransducción y respuestas hormonales en el cuerpo humano. Con lo cual, ha pasado de ser un tejido que se quitaba, ¿no?, desde el punto de vista de los anatomistas para ver realmente el músculo, el tendón, el nervio, etc., a entender que es un tejido fundamental en la transmisión y en la regulación de tensiones del cuerpo humano y que es un tejido fundamental en la mayor parte de las patologías musculoesqueléticas con las que tenemos que tratar hoy en día. Tanto es así que en los últimos años han salido numerosas revisiones de estudios donde se demuestra ese comportamiento de las diferentes capas de tejidos y cómo la biomecánica local de esos tejidos asociados a esa patología puede alterar totalmente, ¿no?, la función y cómo en la fascia profunda podemos tener, ¿no?, realmente una zona totalmente, ¿no?, productora de dolor y alteración sensitiva, porque acordaros, ¿no?, que luego la señal primero viene lo sensitivo y luego lo motor, de alguna manera, o estos procesos, ¿no?, del último estudio que os presento en esta diapositiva, de Paván, de Steco, donde se habla de los painful connections, es decir, estas densificaciones versus fibrosis del tejido conectivo que nos va a modificar totalmente la biomecánica local y que por mucho que buscamos incidir sobre la estructura del tendón, si no integramos bien esa información a nivel del sistema nervioso y el tejido que está alrededor no tiene un buen comportamiento biomecánico, va a ser más complicado restablecer de manera correcta la función, ¿no? Y es por eso que desde la formación en fisioterapia cada vez más se aboga por hacer una muy buena valoración e ir al origen del problema que no tratar la consecuencia. Si yo cojo y solo hago unas ondas de choque en el punto de dolor, estoy tratando solo la consecuencia. Con lo que se trata de entender como fisioterapeutas, desde el punto de vista académico, es el de entender cuáles son las diferentes estructuras que están influenciando para que finalmente se haya generado una disfunción en este hombro que acaba provocando dolor y un tendón en degeneración, ¿no? Y es a lo que estamos aquí. Fijaros que cada vez más, ¿no?, por lo que os decía de las ondas de choque, ¿no?, cada vez más hay más pruebas que demuestran que se puede trabajar de manera eficaz sobre estas estructuras, ya que si vemos estas diferentes capas de tejido, ¿no?, que os muestro aquí en este diagrama, esto sería la piel, ¿no?, la grasa, la fascia superficial y esto es la deep fascia antes del músculo. Esta fascia de aquí está compuesta de 3 layers principales, ¿no?, donde están aquí también todos los free nerve endings, ¿vale?, que son luego los que nos van a dar también ahí las señales ahí de dolor, ¿no? Por eso ese foco en los nociceptores fasciales que están allí y cómo hacer esos cambios. Fijaros que para que haya un buen sliding entre los tejidos, es que esto es lo más clave de entender. El ácido hialurónico es como el aceitito del cuerpo, ¿no? Entonces, para mejorar esta estructura y mejorar el comportamiento biomecánico, lo que necesitamos es básicamente 2 cosas. Es un aumento de la temperatura que nos mejore la viscoelasticidad del tejido y disminuye el peso molecular del ácido hialurónico para que se pueda infiltrar mejor en los tejidos y estímulo mecánico. Y es por eso, desde este punto de vista también, indiferentemente que los procesos biológicos del láser y la onda de choque no interactúen negativamente, es por eso que estas 2 modalidades combinan también. Porque el láser, sobre todo a alta densidad en contacto, me permite unos cambios térmicos en el tejido, aparte del estímulo biológico, y empezar a trabajar sobre esa cizalla en combinación con la onda de choque que me da esos estímulos mecánicos también y tan necesarios para mejorar otra vez, ¿no?, y restablecer la función del tejido, no solo donde duele, sino esos tejidos asociados tanto desde el plano longitudinal como los planos transversales. Y es ahí donde reside esa combinación tan buena, ¿no? Y por otra parte, los tejidos necesitan tiempo, ¿no? Hay que conocer mínimamente los procesos de recuperación de los tejidos. Hay algunos estudios donde se hace, ¿no?, una comparativa a 6 semanas vistas en un tendón. Escucha, es que por mucho que tú hagas, por la evolución, por la propia biología
del tendón, es imposible que en este periodo de tiempo tengamos unos cambios suficientes como para tener resultados. Sabemos que por estímulos de mecanotransducción, por estímulos de fotomodulación, por integración de la información sensorial, por restablecimiento de patrones motores, etc., podemos hacer grandes cambios, pero por eso estamos hablando de que hoy en día la fisioterapia no son sesiones de fisioterapia, son procesos, programas, y que también tenemos que entender que los tejidos necesitan biológicamente unos mínimos y cómo estimularlos para mejorar la funcionalidad de estos tejidos y ayudar a estos tejidos en el healing process, en el proceso de curación, ¿vale? A partir de aquí, con esta pequeña contextualización, vamos a ver los determinantes de cada uno de los dispositivos y vemos las aplicaciones clínicas, ¿no? Para empezar, la fotomodulación. Lo que queremos es que la energía de la luz del láser penetre en el tejido biológico y entonces que estos cromóforos, que son la parte de la molécula que va a ser receptiva a los fotones, nos den esta respuesta biológica que lo que se llama fotomodulación. Y de ahí tenemos ya la parte de fotobiomodulación, es decir, la energía luminosa se va a convertir en esta respuesta química. ¿Cuáles son los cromóforos primarios que queremos hacer interactuar? Pues básicamente los que nos interesan más es el citocromo C, que se sitúa dentro de la célula, dentro de la mitocondria, y es el que nos permite aumentar el metabolismo celular. Y ahí es donde nos interesa ver que a diferentes longitudes de onda vamos a incidir más en un cromóforo o en otro. Fijaros, esto es la célula con el núcleo, con los ribosomas, y esto es la mitocondria. Dentro de la mitocondria tenemos, ¿no?, su matriz mitocondrial, donde la energía del láser viene por aquí, estimula el citocromo C, que se oxida, y de esta respuesta química hay un aumento de la producción de energía. Es decir, estamos aumentando el metabolismo de la célula de un proceso que ya sucede como tal, pues gracias a este estímulo energético que viene del láser somos capaces de dar este estímulo. Pero claro, para que esto se produzca hay que hacerlo con la energía adecuada, emitiendo a la longitud de onda adecuada y con la potencia suficiente como para saturar, es decir, emitir la suficiente cantidad de fotones para que esto se produzca, ¿no? Esta cascada química se produzca. Y ahí que finalmente se restablezca el balance energético. Pero eso es lo que pasa desde el punto de vista de la fotomodulación. Y por eso decíamos que la longitud de onda va a tener una relación directa en la absorción y luego veremos también cómo hay que emitirla, ¿no? Y es que lo que sabemos desde la North American Laser Association desde el 2014 es que las longitudes de onda que mejor van a funcionar para penetrar en el tejido y tener esta estimulación en profundidad son las que están comprendidas entre los 800 a los 1000 nanómetros. ¿Por qué? Porque cuando nos situamos a la izquierda de la curva, la melanina, que es la curva negra, que está a nivel de la piel, es la que preferentemente absorbe la energía que viene de la luz. Mientras que cuando nos situamos a más de 1000 nanómetros, es el agua el que absorbe la energía de la luz. Con lo cual, para estimular desde la superficie hasta la profundidad en estos tejidos que nos interesa a nosotros, sobre todo, estimular, pues lo ideal es trabajar entre 800 y 1000 nanómetros. Y es muy importante en este punto recordar que no hay una longitud de onda mágica, que esta sea todo maravilloso y la otra no, sino que hay unas tendencias, ¿no? Y en las que parece ser que este rango entre 800 y 1000, pues es lo más funcional para tejidos profundos. Y a partir de aquí, pues la ciencia lo que nos indica es que a 810 a 980 son longitudes de onda que unas van a ser mejor para esta estimulación del citocromo C o otras van a ser mejor para la modulación de procesos inflamatorios, incidir en el bloqueo de la señal del dolor, ¿vale? Entonces son tendencias, ¿ok? Y otra de las cosas más importantes es el rol de la potencia, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos que es emitir la suficiente cantidad de fotones a nivel de la piel para que estos penetren, si se emiten con la suficiente potencia y a la longitud de onda correcta, para hacer esos cambios
en los tejidos deseados. Pero a partir de aquí hay un poquito de controversia, ¿no? O de malentendimiento. Nosotros necesitamos necesitar el tejido, es decir, liberar la suficiente cantidad de energía para que se produzcan estos cambios. Si yo estoy trabajando con un láser de baja potencia, es como si este chorro de agua fuese muy, muy, muy finito, ¿no? Entonces, la esponja, que supone que es el tejido, solo se va a mojar en superficie, es muy difícil saturarla. Si yo trabajo en un láser de alta potencia, pero pulsado, donde cuando emite solo son 10 nanosegundos a alta potencia, es como si yo el agua casi hiciese un on-off, donde sale durante muy, muy, muy poquito tiempo y luego se apaga o queda un hilito muy finito. Con lo cual, para saturar el tejido no va a ser lo mismo que poder emitir de manera continua a la longitud de onda correcta con suficiente cantidad de energía como para saturar la esponja, que es este tejido, y tener un cambio químico por fotoemulación importante en el tejido, ¿no? Y hay un poquito que a veces se juega con el tema de la irradiancia, de la fluencia. Lo que interesa es la densidad energética, ¿vale? No el pico de potencia como tal, es decir, la potencia media y la densidad energética que yo soy capaz de generar para hacer estos cambios importantes en el tejido. Y por otra parte, siempre que nosotros queremos emitir cualquier tipo de energía sobre el tejido, pues hay unos fenómenos que ocurren, ¿no? Entonces, los más destacados serían la absorción, la reflexión, la transmisión y el scattering. Lo que nosotros queremos cuando transmitimos cualquier tipo de modalidad sobre el cuerpo es que se absorba bien y se transmita bien. ¿Cuál es el problema del láser? La reflexión. Y es que los estudios nos indican que hasta el 40% de lo que emitimos, si lo hacemos a distancia sin contacto, se pierde por reflexión o se queda a nivel de la piel, indiferentemente de la longitud de onda a la que estemos usando. Por eso, a mí me gusta tanto el cabezal con contacto en la bola, porque la reflexión se queda a cero y si yo emito 3.000 joules de energía, son 3.000 joules que quedan en el tejido. Y además, el hecho de poder hacer comprensión y cizalla ya me ayuda a restablecer la biomecánica del tejido y es que además estoy comprimiendo los tejidos y estoy más cerca y eliminando el agua de los tejidos que yo quiero focalizar, ¿no? Totalmente la energía. Y por eso que no es que sea solo la longitud de onda o la potencia o el cabezal de contacto, es decir, en este approach que os estoy mostrando es la combinación de las diferentes características lo que nos permite hacer este tipo de abordaje terapéutico. A partir de aquí, ya sabéis que los láseres de alta potencia, ¿no? Por ejemplo, que están muy de moda en Estados Unidos, se les llama painkillers. ¿Por qué? Porque realmente se han demostrado ser muy efectivos en cuanto a la gestión del dolor, ¿no? Tenemos ese alivio inmediato en minutos, porque hay esa reducción de la velocidad de conducción nerviosa, porque tienen capacidad de tener un efecto sobre las fibras T y A delta, porque tienen también unos efectos intermedios y a largo plazo, ¿vale? Con lo cual, lo que va a ser aquí muy interesante para mezclarlo con lo que os he dicho de la anatomía funcional y el entendimiento de cómo el cerebro interpreta la información, va a ser siempre trabajar a alta potencia y alta densidad energética. Eso es en torno a 20 joules por centímetro cuadrado, ¿vale? Necesitamos esos cambios térmicos y esa densidad energética para tener esos cambios sensitivos, tanto inmediatos como a medio y largo plazo, ¿vale? Y eso es una de las claves también del láser como tal, ¿no? Poder enfocar el tratamiento en esta vía. Con lo cual, desde mi punto de vista, ¿no? Lo importante a la hora, ¿no? De poder combinar en este tratamiento que os presentaré en unos poquitos minutos en cuanto a láser, ¿no? Y es por eso que a mí me gusta, ¿no? Este tipo de modalidad es por la longitud de onda, entre 800 y 1000, por la potencia, que tiene que ser alta y continua versus de baja potencia y pulsada, por la capacidad de generar una alta fluencia, es decir, la alta densidad energética, porque son tiempos de tratamiento de 3 a 5 minutos que me permiten, dentro de una sesión mía, hacer diferentes cosas.
por la posibilidad de tratar con los cabezales de contacto, con lo cual estoy seguro que estoy profundizando, no pierdo energía, evito la reflexión, y porque ya lo veréis ahora cuando os presente un poquito, ¿no? Lo que estamos haciendo, la especificidad del tratamiento, es decir, me permite generar una dosis específica a las necesidades de cada paciente, ¿vale? Y eso para mí es muy importante hoy en día y no establecer pues como un protocolo típico para todos los pacientes igual cuando todos ellos son diferentes. Para mí esto es importante. Desde el punto de vista de las ondas de choque, yo creo que es un dispositivo, ¿no?, que viene estando en el mercado desde hace mucho más tiempo, que todos los fisioterapeutas lo conocemos más, y quiero dar algunos toquecitos antes de entrar en la parte terapéutica. Básicamente, pues recordar, ¿no?, que una onda de choque, lo que estamos transmitiendo es una onda sónica, ¿vale?, que principalmente puede ser de manera focal o radial, donde de manera focal lo que vamos a hacer va a ser una emisión convergente y de manera radial va a ser divergente, lo que hace que en la focal pues podamos, ¿no?, concentrar energía a diferentes profundidades en el tejido, como os muestro en esta gráfica, mientras que la radial, el punto de mayor intensidad va a ser en superficie y a los pocos centímetros de profundidad ya estamos perdiendo eficiencia. Lo bueno es que si vemos, ¿no?, muchas de las patologías degenerativas que tenemos en clínica, manguito rotador, epicondilopatía, tendinopatía del rotuliano, del Aquiles, es decir, son patologías lo suficientemente superficiales como para pues poder ¿no?, incidir ya con una onda de presión radial. Lo que sí que os tengo que decir es que en el caso de patología calcificante, aunque el objetivo no es propiamente la calcificación, pero sí que la ciencia nos dice que a la hora de generar adaptaciones en el tejido, la onda de choque focal es mucho más interesante que la radial, ¿no? Y ahí vemos un poquito, desde el punto de vista de parámetros, las diferencias. Fijaros en el pico de presión que nos da la de choque versus la de presión, pero la duración del pulso, ¿no? Es que la duración del pulso en las de choque focales es como una agujita súper fina que boom, entra, penetra y te hace ahí cambios importantes, mientras que la otra sigue siendo muy poquita, pero es algo mucho más, ¿no? Bueno, diferente, ¿vale? Bueno, básicamente a lo que quiero ir es que tan un dispositivo como el otro, el efecto biológico que nos va a producir, si en el láser estamos hablando de fotobiomodulación, aquí estamos hablando de un efecto mecánico producido por la onda sónica, ¿no? Es decir, va a detectar el estímulo mecánico, hay una transmisión de ese estímulo con una activación de esas vías de señalización y esa respuesta celular, con lo cual vemos ahí, ¿no?, en esta gráfica, donde la mecanotransducción, al fin y al cabo, es un proceso mediante el cual las células, esta vibración que viene de la onda de choque como tal, esta señal mecánica, la va a convertir en una respuesta biológica. Y ahí este es un slide de un artículo de 2016 muy bonito que se llama Mecanobiología, Mecanobiology, que está open, donde explica, ¿no?, con estos diagramas un poquito el proceso de mecanotransducción, por si a alguien le genera un poquito mayor de interés, que es muy bonito porque se ve realmente, ¿no?, lo que decíamos, ¿no?, en el tejido conectivo, la importancia que tiene hoy en día este tejido y que durante tantos años no le hemos prestado la suficiente atención como para entender la importancia que tiene. Si nosotros hablábamos en el láser, ¿no?, de la reflexión, todo esto, pues en la onda de choque lo más importante va a ser la resistencia del tejido, ¿no? Porque todos los tejidos que tengan una buena densidad acuosa y como lo aplicamos a través del gel conductor, la onda de choque transmite bien, pero en la zona donde haya mayor salto de impedancia es donde más energía se va a liberar en ese punto. Por eso, cualquier tipo de patología, sea de tejido blando, sea de tejido duro, pero que haya una degeneración, ¿no?, donde hay una fibrosis o donde podemos tener una calcificación tal, va a ser zonas donde podemos incidir de manera muy interesante en estos tejidos para hacer estos cambios, ¿no? Y recordar lo que hemos dicho, que es que hoy en día sabemos que para mejorar la biomecánica local de los tejidos, con un masajito no hacemos nada. Necesitamos aumento de temperatura y cizalla para realmente restablecer esta función, y por eso siempre que si tenemos nosotros un problema de rodilla, por ejemplo, pues tendremos que ir a buscar todo el recorrido a nivel más longitudinal, a nivel de tejidos blandos del cuádriceps,
¿no? Pero también por el otro lado, es decir, todo el compartimento del popliteo, del large side of the knee, para poder, de alguna manera, restablecer y normalizar esas disfunciones que nos podamos encontrar desde el punto de vista fascial, ¿vale? ¿Por qué estamos abogando por este abordaje? Por lo que os he dicho, ¿no? Porque la versatilidad de la onda de choque con este tipo de accesorios lo que nos permite es hacer unos cambios biológicos en el tejido, pero también unos cambios térmicos con la onda con el Life Force, mientras que luego, ¿no? En la misma sesión lo podemos combinar con una onda de choque donde meter ese sliding y normalizar esa estructura. Y aún no hemos ido al punto de dolor del rotuliano, ¿eh? O sea, lo que estamos haciendo es pues trabajar sobre el origen, es decir, normalizando todas las estructuras que van a tener que ver con esa disfunción que se ha generado. Y eso es lo más interesante. Desde el punto de vista de mecanismos de acción analgésicos, ¿no? Porque al final es como algo que nos interesa siempre mucho a todos, porque la gente viene por dolor. Bien aplicadas, las ondas de choque pueden ser molestas, pero no necesariamente tienen que ser dolorosas. Además, si antes trabajamos con el láser, estamos también modificando la percepción, ¿no? La información de subida en relación al dolor, con lo cual, desde la primera sesión, que nos permite ser más agresivos y tener mayores cambios con la onda de choque, ¿no? Ahí hay otra sinergia con la que combina muy bien. Veis ahí un poquito, ¿no? Toda la inhibición, la desprotección de receptores, todo el tema endorfínico de sustancia P, la desensibilización nerviosa, el aumento de flujo sanguíneo local, todo esto son, ¿no? Cosas que están más que demostradas gracias a las ondas de choque y que en sinergia pues van a funcionar mejor que mejor. Por eso, como aspectos clave de la onda de choque, lo que me gusta a mí destacar es, uno, el modo adaptación, que yo sé que hay compañeros que no les gusta, pero a mí es al revés, a mí me encanta, porque yo quiero que mi usuario tenga, ¿no? Mi cliente tenga una experiencia de usuario muy, muy buena. ¿Y por qué empezar directamente a 2 bares de presión si puedo empezar a 0.3, dejar que se adapte en progresión a ese estímulo? Y lo que normalmente pasa es que desde la primera sesión, una vez se adaptan, puedes terminar a mayor intensidad, porque lo que sabemos es que en un tendón, si podemos, hay que llegar hasta 4 bares. Y lo hacemos en función de la dosis que asimile nuestro paciente. Y ahí, ¿no? Pues esa interacción también con el láser. Y fijaros que cuando nosotros trabajamos primero con el láser, estamos mejorando la impedancia acústica del tejido, con lo cual ya estamos haciendo que el efecto de mecanotransducción de la onda de choque que vamos a aplicar después sea mejor, sea más eficiente. Bueno, en esto, pues el tema de la eficacia más que contrastada, ¿no? Por los estudios científicos en tendinopatías y tejidos blandos, tiempos de tratamiento cortos, son dispositivos hoy en día muy versátiles, ¿no? Con los cabezales, con los diferentes accesorios de fascia para poder trabajar sobre el tejido, con toda la parte de vibración también y la analgesia que produce, ¿no? Para poder trabajar funcionalmente sobre los tejidos, el poder determinar bien la especificidad del tratamiento, pues bueno, son todo cosas muy interesantes. Desde el punto de vista de aplicación clínica, yo creo que esta es la diapositiva más importante que yo os quiero transmitir, que es la metodología de este abordaje terapéutico integrado que os estoy proponiendo. Y es que hemos dicho, ¿no? Yo creo que entendemos todo que en cualquier patología entendemos que el sistema nervioso va a tener un rol fundamental porque es el que interpreta toda la parte sensitiva y es el que modula la respuesta motora y sensitiva. El trabajo sobre los tejidos blandos, es decir, la fascia, el sliding tisular, en esa mejora de la movilidad y la disminución de esas restricciones biomecánicas en los planos tridimensionales, tanto longitudinal como transversal. Y evidentemente el tratamiento del tejido degenerado estructura diana, ¿no? Con lo cual es de un estímulo sobre el sistema nervioso, voy a trabajar sobre el tejido blando de la fascia y el tejido diana. Si yo tengo un dolor en la rodilla, ¿por qué no estimular con el láser todo el canal de Hunter por donde pasa el nervio safeno, que es el nervio sensitivo de esa rodilla, y estimular en L1, L2, que es donde sale la raíz del femoral? ¿Verdad que tiene sentido? Y verdad que desde el punto de vista de tejidos blandos va a ser muy interesante trabajar sobre la fascia cuadricipital o por detrás en la zona del hueco popliteo, donde eliminar restricciones
y normalizar ese concepto que sabemos nosotros los fisioterapeutas de biotensigridad, donde haya un buen equilibrio de tensiones en los diferentes planos. Pues eso es un poco la propuesta terapéutica. Y uno de los principios clave es que siempre tenemos que comenzar con el láser y con contacto, porque vamos a tener mayor gestión del dolor, mayor mejora viscoelástica del tejido, esa optimización de la biomecánica local y esa reducción de la resistencia acústica, con lo cual todo lo que hagamos después del láser con la onda de choque va a ser de mayor beneficio, va a estar optimizado. Con lo cual, abordajes clínicos, os propongo uno para el supraespinoso y otro para la rodilla. A nivel del supraespinoso, pues fijaros, ¿no? Hacemos nuestra valoración ecográfica, hacemos nuestra valoración funcional, esa ecografía dinámica para ver, ¿no?, el deslizamiento del tendón en los diferentes planos y ver solacromio. Pero a partir de aquí, y una vez hemos hecho nuestros test funcionales, ¿cuál sería la idea, ¿no?, en este abordaje que estamos haciendo integrado? Pues empezando con el láser, vendríamos a trabajar a alta densidad energética, que es lo que hemos dicho que necesitamos para hacer cambios desde el punto de vista sensitivo, en la raíz C5, C6 y buscando todo el recorrido del sistema nervioso periférico, ¿no?, del nervio supraescapular. Podemos estimular por detrás también sobre el axilar, que va a tener ahí, ¿no?, esa parte sensitiva en bien un 30% de la parte posteromedial del hombro. Vamos a trabajar también toda la musculatura del manguito rotador, ¿no? Luego, una vez ya hemos hecho ese cambio viscoelástico, pues con los accesorios de fascia y con los accesorios también más locales, vamos a poder trabajar en los diferentes músculos rotadores y trapecio asociado a esa patología. Y evidentemente vamos a trabajar sobre esa inserción también, porque es un tejido degenerado y aunque sea consecuencia de una serie de alteraciones, es fundamental pues trabajar también de manera analítica en ese tejido que está degenerado, ¿no? Y ahí pues, en función de si es una fase más reactiva, pues vamos a ir más en torno a 10 joules por centímetro cuadrado, o si fuese una fase más degenerativa, seríamos más agresivos y iríamos en torno más a 15-20 joules por centímetro cuadrado y con efecto térmico, más en la misma sesión todo el tema de las ondas de choque. Eso no quiere decir... perdón, vamos a ver primero ahí una cosita que para la sesión de hoy, ¿no?, el compañero con los que colaboro de Novis han preparado ahí un pequeño vídeo de 40 segundos para que veáis un poquito la funcionalidad. Vamos a presentar un caso clínico de patología del supraespinoso. Para ello, primero haremos un abordaje en la zona cervical para buscar la raíz que va a venir del nervio supraespinoso. Vamos a tratar todo el recorrido del propio supraespinoso y en un segundo abordaje iremos directos al tendón. En primer lugar, iremos a la raíz del nervio supraespinoso a nivel de C5, C6. Para ello, seleccionamos operación, Perfect Protocol. El área de tratamiento es alrededor de unos 200 centímetros cuadrados. Vamos a ir a alta potencia porque queremos saturar y generar analgesia. Vamos a poner 15 vatios y una densidad elevada de 12. Y a partir de aquí nos sale ya una dosimetría de 2 minutos 40 con 15 vatios en modo continuo con un total de 2400 joules. En el primer abordaje iremos con la bola de contacto en esta zona de cervical con todo el recorrido del supraespinoso, de manera que venimos tratando toda esta zona aquí con un movimiento circular de dentro hacia afuera y con un movimiento lineal y cuadrangular toda la zona del trapecio buscando ser profundos en supraespinoso. Vamos a hacer el abordaje directo del tendón. Para ello vamos a usar el protocolo propio que nos da Lifeforce, seleccionando estatura mediana, tipo de cuerpo mediano, color de piel claro y cronicidad crónica. Damos a siguiente, seleccionamos el área que vamos a tratar y dentro de esto cogemos la que sería la tendinopatía como tal, ¿vale? En este caso manguito rotador. Vamos al siguiente y ya nos da directamente el dispositivo la dosimetría que tenemos que utilizar para este caso. Ahora vamos a ir directamente al abordaje del tendón en esta zona de aquí. Y
con esto habremos terminado el abordaje del tendón supraespinoso. Ahí tenéis, ¿no? Un poquito diferentes estructuras que tocamos con el láser, tanto por detrás, nervio axilar, la configuración allí que nos permite, pues por la superficie que yo quiero cubrir, más la densidad energética, el color de piel, hacer un tratamiento que sea específico a las necesidades de mi deportista, y ahí voy cubriendo las diferentes estructuras, ¿no? Eso no quiere decir que no vayamos a aplicar terapia manual, ya lo hemos dicho desde el principio, lo integramos con nuestra terapia manual. Vamos a trabajar sobre el subescapular, por debajo del pectoral, para liberar ahí todas esas tensiones que normalmente nos llevan el hombro a esa anteriorización con rotación interna. Vamos a trabajar también todo el compartimento rotador, ese recentraje articular. En fases más avanzadas vendríamos luego con el complex, ¿no? En todo lo que sería estabilizadores escapulares, ¿vale? Y evidentemente luego con las ondas de choque ya vengamos pues, trabajando y va a ir subiendo la intensidad. Pero vemos ya cómo ahí, lo podemos hacer el mismo ¿vale? sitio. Vemos que estamos en la zona y lo que hacemos es dejarlo bien estable, focalizado en la zona de trabajo. No hace falta hacer ningún tipo de compresión. Fijaros, sencillamente lo que hacemos es fusionar el cabezal con la zona, ¿de acuerdo? No hace falta apretar ni mucho menos. Sencillamente fusionamos con el tejido, con gel. Vale, esa sería la aplicación luego, ¿no? Con las ondas de choque, con este otro deportista, que lo podemos hacer en una misma sesión, ¿no? Siempre que podamos en tendón, normalmente nos vamos hasta los 4 bares de presión, según tolerancia del paciente. Más de 4 bares no acostumbro a poner, que ya es muchísima intensidad, y evidentemente, ¿no? Aquí no lo podemos mostrar todo, pero igual que habéis visto en el láser, los tejidos blandos asociados los trabajaríamos previamente, pero vamos haciendo todo ese abordaje, teniendo en cuenta sistema nervioso, teniendo en cuenta los tejidos blandos asociados y teniendo en cuenta el foco degenerativo que hay que estimular, ¿vale? Finalmente, ¿no? Para daros otra propuesta dentro de esa metodología, que es lo más interesante de entender en este webinar, la parte de rotuliano. Nos vamos con LifeForce, recorrido sistema nervioso periférico, canal de Hunter, nervio safeno. ¿Dónde empieza este nervio? Viene ahí de L1, L3, ¿no? El origen del plexo lumbar. Trabajaríamos toda la musculatura, todo el tejido blando de fascia cuadricipital, en canal de Hunter, la inserción del tendón, y evidentemente ahí también los 2000, en torno a 2500 pulsos, hasta los 4 bares de presión si podemos, ¿no? Esa es un poquito la idea. Vemos ahí, ¿no? Un poco la valoración ecográfica también, nos vamos por dentro, vemos menisco interno, haríamos nuestras pruebas de compresión, ¿no? Un poco toda nuestra valoración como tal, pero la propuesta de tratamiento integrando en la misma sesión LifeForce y ondas de choque, pues sería esta, ¿no? Hacemos la presentación de un caso clínico para tendón rotuliano. En este caso, primero vamos a hacer un abordaje más a nivel radicular de L4, L3, L2, y vamos a hacer el recorrido del nervio femoral con nervio safeno, buscando también trabajar con movimiento toda la musculatura del recto femoral para finalmente hacer una aplicación directa sobre el tendón rotuliano donde tenemos la degeneración. Para el abordaje de la parte posterior vamos a ir a protocolos, estatura mediana, tipo de cuerpo mediano, piel claro, vamos a cronicidad crónica, seleccionamos la parte posterior y vamos a trabajar como si fuese una estenosis espinal a alta intensidad, donde vamos a trabajar a 20 vatios durante 7 minutos, lo que nos va a servir para generar analgesia y dar un estímulo potente que va a servir para el tendón rotuliano. Para el abordaje directo del tendón rotuliano accedemos a protocolos, seleccionamos la estatura del tipo de cuerpo del paciente, en este caso claro y una cronicidad crónica, seleccionamos
el área de la rodilla y a partir de aquí lo que sería tendinopatía de la rodilla. Le damos a siguiente y ya tenemos la configuración de dosimetría con 5 minutos a 13,5 vatios con un total de 4100 joules. Para el abordaje directo del tendón vamos a utilizar este cabezal. Y con esto terminamos el abordaje del tendón rotuliano. Bueno, y si pusiésemos también ahí, ¿no?, las ondas de choque focales, que sobre todo cuando hay tendinopatía calcificante nos funcionan muy bien, sería un poquito ahí ese protocolo, ¿no? Hasta los 0,25 milijoules por milímetro. Normalmente con la focal, que es más profunda, trabajamos a menores hercios. Y luego, por lo que hemos dicho también, ¿no?, de los procesos biológicos, dejamos intervalos ahí mínimos, normalmente cuando hacemos terapias agresivas, mínimos de una semana. Esto es lo que teníamos preparado para hoy y bueno, espero que les haya sido interesante y sería un placer a ver si ahora hay un poco de interacción, ¿no?, con los diferentes asistentes, pues para poder debatir y poder comentar. Yo, para mí, lo más importante, para no, que imagino que ya vamos un pelín justo o que vamos en el tiempo, ¿no? Para mí lo más importante es sobre todo entender que en patología musculoesquelética el gran olvidado ha sido el sistema nervioso. Que en un abordaje moderno hoy en día tenemos modalidades que no son agresivas con el cuerpo, que nos permiten incidir desde el sistema nervioso, entendiendo la funcionalidad del tejido blando, ¿vale?, de la fascia y el comportamiento del cuerpo humano, de las tensiones, para atacar el origen de la patología y no solo la consecuencia, que sería donde le duele, ¿no? Y eso para mí es lo ideal, y ver a partir de aquí, pues, que diferentes opciones que tenemos, ¿no?, en el mercado, como fisioterapeutas, nos pueden ayudar, y cómo hacer sinergias entre diferentes modalidades, porque muchas veces, ¿no?, en la universidad o en cursos hablamos de, oye, mira que ha salido esto, o que tenemos lo otro, ya, pero vamos a hacer un poco más de racionamiento crítico de cómo integrar las diferentes modalidades para, pues, optimizar los resultados, ¿no? Y hay un poco lo que yo, pues, ya que me han dado la oportunidad, quería transmitir este enfoque. Muchas gracias y, Jordi, todo tuyo. Yo ya no tengo nada más que decir. Ya, has agotado la saliva ya. No, no tenemos ninguna pregunta de momento. Si alguien tiene alguna pregunta, la podéis poner en el chat y Ignacio la puede leer o yo se la puedo leer. Igualmente, si alguien la quiere hacer de voz, pues puede levantar la mano, le activamos el micro y puede hacerla de voz tranquilamente. Ignasi, me gustaría que recordásemos una cosa. Estamos en Bilbao y en Sevilla. Correcto, es verdad. Sí. Justamente, ¿no? Hoy ha sido un poquito, ¿no?, pues como un poquito de approach de lo que se puede hacer. La idea es de hacer 2 cursos de la mano de Enovis, de abordajes clínicos, donde vamos a integrar desde diagnóstico ecográfico con intervencionismo también ecoguiado y aplicando, ¿no?, lo que sería el láser, las ondas de choque en diferentes patologías, en jornadas de un día de 5 a 8 horas, donde lo que se trata es de hacer una pequeña repasito de contextualización teórica, pero sobre todo ir a la práctica, de ver esto que hemos visto ahora un poco, ¿no?, hands-on, realmente puestos a trabajar, cómo lo hacemos y cómo lo trabajamos. El 29 de marzo en Sevilla y el 26 de abril estaremos en Bilbao, ¿verdad, Jordi? Exacto. En Sevilla en un formato de 5 horas y en Bilbao en un formato de 8 horas. ¿Vale? Hay 2 preguntas. Qué ahora bien. pondré el Venga, link si comparte. queréis de las dos inscripciones, si os queréis mirar la web con la información de ambos cursos. Pero bueno, ahora os lo pondré en el chat, pero ya tenemos 2 preguntas. Mira, ya las veo por aquí. Si quieres las respondo directas, Jordi. Perfecto. Mira, Andrea, de hecho, es lo que igual no lo he dejado, ¿no?, suficientemente claro. La idea es, en el mismo día, en la misma sesión, el protocolo, tú empiezas con el Life Force, integras la onda de choque para acabar de mejorar y hacer cambios en los tejidos blandos, y luego vuelves a trabajar sobre el punto, ¿no?, donde tiene dolor o donde quieres estimular para regenerar,
con el láser y otra vez con la onda de choque. Es decir, vas jugando con los dos dispositivos en la misma sesión. Evidentemente que los puedes hacer en días diferentes, pero la idea es que gracias al láser y los cambios que generas con el láser, luego la aplicación en la misma sesión de la onda de choque va a mejorar los resultados clínicos que estás teniendo. Y luego, Gutiérrez, ¿en cuánto tiempo los pacientes comienzan a sentir mejoría? Evidentemente, por lo que hemos dicho, ¿no? En función de la patología, pues va a cambiar. Tú puedes tener un cruzado anterior que esté en fase aguda, que vas a utilizar el láser para optimizar los procesos, ¿no? De optimización de la inflamación, dolor y todo esto, pero el proceso de un cruzado, pues tú sabes que es muy largo y de un día a otro no va a ser algo maravilloso. Pero tú vienes con patología crónica sobre dolor y esto, ¿no? Que es lo que viene haciendo una epicondilopatía. Desde la primera sesión, aplicando el láser bien aplicado, el cambio analgésico es brutal desde la primera sesión. Y es algo que a veces utilizamos poco en decir, oye, yo soy capaz de meterle un cambio sensitivo a esta persona muy bestia en 5 minutos, que va a tener una ventana terapéutica, como no para no aprovecharla luego para hacer otras cosas, de integrar ahí isométricos extensivos o de meter mejor terapia manual o de meter luego un intervencionismo invasivo. Es decir, se tiene que ir de alguna manera, ¿no? Jugando con las diferentes modalidades para optimizar resultados. Ahí está un poco la gracia, ¿vale? Luego por aquí, Diego, que me dice, actualmente me encuentro haciendo una revisión sistemática para tesis, espera que se me va moviendo ahí tal, para tesis de ondas de choque, no, mira, las ondas de choque focales se ha demostrado científicamente que tienen efecto a nivel celular, es decir, para fracturas, pseudoartrosis, cositas así, vas a tener ahí muy buenos resultados. Las ondas de choque radiales, ahí ya no hay tanta, ¿no? Ya no tenemos ahí tanto soporte de la evidencia. Pero con la onda de choque focal sí que hay muy buena evidencia en cuanto que ayuda como tal. Y el láser en fractura, por tema de lo que hemos dicho, ¿no? De la estimulación, todo esto, también hay buena evidencia. Incluso en lesiones nerviosas simples, ¿vale? El láser se ha demostrado eficiente, ¿vale? Ahí, pues, muy interesante. Tenemos por ahí también, para una epicondilopatía de cabezal, usamos la focal y qué dosificación. ¿Se puede añadir luego ejercicios post-ondas? Mira, depende de la fase. Nosotros en fase reactiva, como queremos modular sobre todo, ¿no? Dolor y no generar un estímulo mecánico que pueda ser de alguna manera más irritativo, ¿vale? Venimos trabajando con, o sea, bueno, en fases reactivas dentro de un proceso degenerativo, ahí sí que lo metemos. Venimos trabajando con la onda de choque, pero luego no metemos ejercicio, ¿vale? Pero si no estuviese en una fase así, todo lo que sean, excepto trabajos de pliometría, cositas así que van a ser muy agresivas con el tejido, sí que está indicado, no hay ningún tipo de problema y de hecho las isometrías extensivas de larga duración está demostrado que también son analgésicas y son necesarias para el tendón. Luego por aquí también de neuromodulación con Juanjo. En caso de presión sináptica, objetivo de la potenciación, según los CF, el láser puede ser un estimulador de las fibras C, correcto, sí, va a estimular sobre las fibras C. ¿Cómo podemos saber si podemos crear una cascada nociceptiva? Mira, pues ¿cómo lo podemos saber? Sinceramente no lo sé, no recuerdo yo ahora estudios en profundidad como para saber ahí qué tal, pero normalmente, por los diferentes efectos que hay, si tú respetas los parámetros que hay como tal, donde no pueda ser agresivo con el tejido, normalmente a nivel analgésico funciona muy bien, ¿vale? Has dicho que las ondas focales son interesantes para procesos articulares degenerativos, artroscópicos, todo. No. Lo que he dicho es que en procesos o sea, un tendón que está engrosado, que está en un proceso de degeneración, ¿no? Pues ahí es muy interesante. En temas de artrosis, sí que es verdad que a nivel de dolor, de analgesia, se aplican cosas, ¿vale?
Pero, o sea, no que la onda de choque vaya a regenerar cartílago, ni mucho menos. Pero en tendones degenerados o procesos degenerativos o en fibrosis de mala calidad, ¿vale? Ahí sí que las ondas de choque se han demostrado muy eficientes. Y en patología, es decir, en fractura o cuando hay pseudoartrosis, ¿vale? Es decir, cuando hay una falta de consolidación de hueso con hueso, ahí la onda de choque sí que se ha mostrado eficiente también, ¿vale? Mira, estamos aquí con Sí, Javier Salazar, que Javier, es un compañero fisio que conozco yo, que tengo muy sí, buena relación de Guatemala. Javier, vale, adelante. sí, ya puedes activar el micro. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, me alegra mucho Eh, de verte por acá. Qué alegría que te hayas apuntado aquí al webinar. sí, es que fíjate que ahí con Claudia hemos estado hablando porque yo me estoy dedicando mucho a la parte, pues tú sabes, musculoesquelética y todo, pero Correcto. estamos viendo también la parte de suelo pélvico. Y hay muchos Vale. atletas de alto Yo en suelo rendimiento pélvico, que, o sea, porque tengo gente en la clínica trabajando en suelo pélvico, pero para nada soy un experto, ¿eh? Pero ajá, dime, yo dime. sé, no, te quiero hacer una pregunta en comparación a las ondas de choque focal y radial, o si sabes qué tan efectivas Sí. podrían llegar a ser radiales para una aplicación de calcificación prostática. Uf, no tengo ni idea, Javier, te lo digo muy sinceramente. No tengo experiencia como para tal. Mira, para una calcificación prostática no lo sé. Es que no tengo yo la experiencia como para decirte ahí en eso. Sí que sé que hay evidencia científica hoy en día que para temas, por ejemplo, de disfunción eréctil, cosas así, están teniendo muy Sí, buenos sí, resultados, tanto unas eso como sí, otras. Se aplican las radiales ajá. también. Pero para una calcificación prostática, ostras, no te sabría decir. Lo que sí que sabemos, ¿vale? Igual esto te sirve, es que para temas de calcificación, una radial más allá de los 2 centímetros, poquito efecto vas a tener. Si el tejido que quieres tú incidir está más de eso, yo me iría con una focal, la verdad. Ahora, en tu práctica clínica, porque es que ahí es donde yo quiero irme, porque no sé qué comprar, ¿verdad? O sea, estoy pensando, en tu práctica clínica, ¿qué usas más? Hablando de todo lo musculoesquelético, deportivo y todo lo que haces, ¿la focal o la radial? Claro, a ver, las dos, ¿no? Porque una es más orientada a una cosa y la otra es tal. La radial es más versátil, porque la radial, con todos los aplicadores que tienes tú actualmente de fascia y todo esto, es más versátil, puedes como tratar más cosas. Pero para algunas patologías en concreto, sobre todo en profundidad o tendinopatías calcificantes, sí que la focal es más eficiente, nos saca de más cosas. Bueno, pues ¿Vale? gracias. Muchas gracias. O sea, es que Gracias estoy a ti. en este parámetro. Estamos Claro, invirtiendo en claro, no, equipo no, y pues quiero saber te como entiendo. cuál sería la mejor opción ahorita, si igual siempre de Chattanooga, pero si las Claro, focales o las radiales, pero sí tengo mucha patología de tendinitis rotuliana, ¿verdad? Capsulitis adhesivas, cosas así, contracturas igual, pero más el tema de calcificaciones que también es común. Y tenemos el tema de las calcificaciones prostáticas o las hiperplasias prostáticas no cancerígenas, ¿verdad? Pero estoy en eso, en ese dilema, ¿en qué invertir? Acabo claro, de comprar una 4, te cuento. Entonces, muy bien. estoy viendo No, tú eres qué una más persona que has saco. apostado mucho por tecnología, tienes un LifeForce también, ¿verdad? Sí, tengo uno de 25 watts. Ajá. Claro, por eso, o sea, tú eres una persona que apuestas por tecnología. Sí. Los combos Pues ahí igual de ya en Mobile 2, pues son función, excelentes. ¿sabes? Claro, en función un poquito tú de esto. Yo, mi experiencia es lo que te he dicho, ¿no? Unas son más versátiles, las otras son más eficientes. Bueno, pondera tú en función de, ¿no? Donde quieras tener más impacto ahí con tus pacientes, Me compro con las eso. dos. Bueno, claro, a la larga, ¿por qué no? Pero ahora, pues, valora Bueno, la que te va a dar más uso ahora a corto plazo. la que me va a dar más uso Disculpar, ahora. Bueno, claro, estaba no. dándole vueltas a lo que me ha preguntado Juanjo, ¿no? Que le he respuesto que un exceso de energía podría ser contraproducente, ¿no? Claro, ¿no? Él me decía sobre las fibras C.
normalmente, ¿no? En las dosis que tú puedes dar con el Life Force están capadas a 20 joules por centímetro cuadrado. Justamente por eso, ¿no? Por lo que te decía, que un exceso de energía puede llevar, ¿no?, a una hiperestimulación. Entonces, claro, ahí sí que tendríamos mayor liberación de sustancia P, de los CGRPs, con lo cual se podría promover esa inflamación, incluso esa sensibilización central. Pero cuando nosotros estamos trabajando sobre las dosis que estamos trabajando, es lo que te he dicho. Normalmente, tanto a corto como a medio plazo, en temas de dolor crónico, estamos teniendo muy buenos resultados. ¿Vale? Bueno, por si alguien no tal, esto que he dicho de las CGRP son los péptidos relacionados con la calcitonina, ¿vale? Que va relacionado también con fibras C y algunas fibras a alfa, si no recuerdo mal, ¿vale? Dos últimas preguntas, más Ignasi. mensajes por aquí. Perdona, en pseudoartrosis, ya lo he dicho, focales. El equipo Medispec. El equipo Medispec no lo conozco, lo siento. Yo el que uso es el de Chattanooga y el equipo no sé cuáles son los que tal, pero bueno, yo creo que ahí o sea, cuidado allí un poco cuando se habla de ondas de choque, porque ahora últimamente a veces hay compañeros que me dicen, escucha, me he comprado unas ondas de choque piezoeléctricas. Vamos a ver. Una cosa es, no sé si va por ahí, pero para aclarar. Una cosa es lo que el generador de energía, ¿no? Es decir, pues que puede ser electromagnético, electrohidráulico, piezoeléctrico. Pero luego las ondas de choque pueden ser radiales o focales, que es como se transmite la onda sónica y a partir de ahí puede ser, ¿no? Pues divergente o convergente. Ya está. Y con eso es donde la evidencia científica demuestra que hay ahí los cambios estructurales, los cambios funcionales en el tejido. ¿Qué más tenemos por aquí, Jordi? La sensación del paciente al usar el láser. ¿Mayor efecto? ¿Tiene relación o no necesariamente? Hombre, yo antes, sí que tiempo atrás, había usado láseres de baja potencia donde el paciente no sentía totalmente nada y el paciente, claro, a nivel de experiencia de usuario, que te expliquen una cosa que no notas nada, pues como a las 2-3 sesiones no veas unos cambios, pierden ahí un poco, ¿sabes? La confianza en el dispositivo. Cuando tú aplicas una cosa que en 3-5 minutos ves que te mete un cambio tanto térmico en el tejido como analgésico, como viscoelástico, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora en algún paciente con alguna cicatriz que ves el cambio ahí de textura en el tejido, pues la verdad que, ostras, se nota, ¿no? Mucho mejor a nivel de experiencia de usuario. Bueno, es que, Borja, es que yo creo que es bien aplicado, la onda de choque radial no tiene por qué ser dolorosa. Nosotros venimos trabajando primero en el láser, trabajando sobre el nervio safeno, donde ahí hay una desensibilización, trabajamos sobre el propio rotuliano y luego aplicamos la onda de choque radial en progresión con el modo adaptación. Entonces, la gente, a mí lo que me transmite es de una molestia de 2-3 sobre 10 y no vamos a más. Y desde las primeras sesiones que estoy aplicando 2,5 bares, que es ya bastante. Evidentemente, si vas subiendo, llega un momento va a ser doloroso, pero decir, viendo la evidencia científica desde las primeras sesiones, estamos metiendo potencias, intensidades que ostras, serían ahí bestias. ¿Vale? O sea, o sea, bestias en el sentido que van a tener un buen mecanismo, ¿no? de mecanotransducción, pero sin que sea un drama, ¿vale? Entonces, bueno, yo diría que ahí la radial es algo que funciona muy bien, ¿vale? En tema de gente en adolescentes, lo que tenéis que tener con cuidado sobre todo es no aplicar estos dispositivos cerca os diré ahora, de la placa de crecimiento, ¿vale? Que es donde luego podemos tener problemas, ¿vale? Luego, ¿qué más por aquí? A ver, que hay un montón de preguntas que está muy bien, pero que se me van cruzando por aquí, no tal.
Juanjo, de nada, a ti, para eso estamos, para compartir entre compañeros y crecer todos, macho. Mira, para ramos dorsales, mira, siempre para dolor como tal, lo que mejor nos está funcionando con el LifeForce es 20 joules por centímetro cuadrado. Nosotros en la clínica tenemos el de 40 vatios y entonces nosotros vamos con los de 40 vatios y, o sea, vamos a tope, ¿no? Bueno, entre 30 y 40 vatios según tolerancia del paciente también, pero a 20 joules por centímetro cuadrado. Y ahí tenemos buenos resultados y lo combinamos también con invasiva, ¿eh? Pero, bueno, pues igual que yo, os habréis encontrado más de unos que hay gente pues, que no le gusten que le pinchen y que al final con la invasiva nos funciona muy bien, pero no deja de ser una corriente eléctrica bastante simple que conocemos de hace muchos años y que la aplicamos con una aguja, pero de manera transcutánea, no, percutánea, pero no deja de ser un campo electromagnético porque viene de una corriente eléctrica y aquí estamos hablando que hay otro tipo de energías, ¿no? Que también nos pueden ofrecer cambios muy, muy interesantes. A ver, por aquí, ¿son efectivas las ondas de choque? Sí, hombre, si en espolón calcáneo es de los sitios donde hay más evidencia científica y encima hay evidencia científica tanta con las radiales como con las focales. A ver, es cierto que las ondas de choque rompen las fibras. Cualquier estímulo que sea muy agresivo puede provocar algunos microtraumatismos y que acabe generando un poquito de edema. Pero el objetivo no es ese de romper nada, ¿eh? ¿Vale? Luego es cierto que rompe no sé qué el espolón o tal. A ver, Borja, el objetivo como tal no es romper ningún espolón. El objetivo es dar ese estímulo de mecanotransfusión que genere adaptaciones al tejido y a partir de aquí, pues que haya una adaptación del tejido, ¿vale? Y que deje de doler y que sea funcional. Si te revisas los estudios científicos, hay algunos de ellos que reportan tres cosas diferentes o incluso que hay cambios estructurales, ¿no? en el espolón y que parece como que se haya medio roto o deformado tal, porque hay cambios estructurales. A veces incluso de los microtraumatismos se va como, ¿no? Medio ahí encima, como medio volviendo a hacer hueso, incluso crece un poquito, pero no pasa nada, porque lo que queremos que es, la tercera, es que haya siempre una adaptación del tejido blando a esas estructuras. Y eso es lo que realmente buscamos. ¿Vale? Bueno, pues yo diría que... Sí, creo que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas, así que muchas gracias, Ignasi. Gracias a todos. Gracias, los que Jordi, os habéis por este espacio. Conectado y acompañado a estas horas. Y nada, ahora cuando cerremos la reunión, pues recibiréis por email la grabación, bueno, el link para poder recuperarla cuando os vaya bien. Igualmente lo subiremos a nuestro canal de YouTube, pues lo enviaremos por correo. Perfecto, pues muchísimas gracias y nada, a seguir todos con esto tan bonito de la fisioterapia. Buenas noches a todos.